Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico. Por la gracia de Dios, neurótico anónimo. Y me da alegría poder ser neurótico anónimo. Porque un día fui neurótico reconocido. Ahora soy anónimo. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso de limpieza mental, de índole espiritual. Aquí está con nosotros, nos acompaña Ángeles, que va a estar encargada de la lectura. El tema de hoy es borrachera emocional o borrachera seca. Y mm, Ángeles nos va a leer primero la reflexión bíblica, la chequera de Dios. Adelante, Ángeles. Buenas noches, compañeros. Soy Ángeles Neurótica. 10 de julio. Tú levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Salmo 102, 13, 14. Si nuestras oraciones por la iglesia serán oídas, el tiempo señalado ha llegado. Nosotros amamos la reunión de oración y la escuela dominical y todos los servicios de la casa del Señor. Estamos ligados de corazón a todo el pueblo de Dios y podemos decir verdaderamente, no hay una sola oveja entre todo su rebaño que yo desdeñaría alimentar. No hay un solo adversario ante cuya faz yo temería defender tu causa. Si este fuera el sentir general, pronto gozaríamos de tiempo de refrigerio provenientes de la presencia del Señor. Nuestras asambleas serán muy concurridas, los santos serán recibidos y los pecadores serán convertidos. Esto solo puede venir por la misericordia del Señor, pero vendrá y somos llamados a esperarlo. El tiempo, el tiempo señalado ha llegado. Hemos de ser motivados. Debemos amar cada una de las piedras de nuestra opción, aunque están caídas. Hemos de valorar la verdad más insignificante, la ordenanza más insignificante y el creyente más insignificante, aunque algunos los desprecien como si solo fuesen polvo, cuando favorecemos a Sión. Dios está a punto de favorecerla. Cuando nos deleitaremos, cuando nos deleitemos en la obra del Señor, el propio Señor se deleitará en ella. Amén, amén y amén. Bueno, primeramente pido una disculpa pública para Ángeles porque yo me equivoqué y ella tenía razón. Ahorita que la estoy escuchando, tenía razón, porque estuve escuchando varios audios, pero bueno, discúlpame, Ángeles, yo estaba equivocado y tú tenías razón. La chequera de Dios. Bueno, cuando hablamos de Sión, hablamos del monte de Sión. Y cuando hablamos del monte de Sión, hablamos de la nación de Dios, del reino de Dios. Y es aquí donde nosotros empezamos a hacer conciencia de una realidad que no conocíamos. Habíamos escuchado de Dios muchas veces y de muchas maneras, de infantes, pero regularmente o íbamos por la fiesta, por los dulces, por jugar con los demás niños, pero no íbamos con la finalidad de conocer, entender o saber acerca de Dios.
Íbamos más que nada como ir a la escuela por un compromiso. Sin embargo, en mi persona algo sucedió que empecé a cuestionar las cosas. Empecé a cuestionar las cosas y en base a mis cuestionamientos, pues ya no fui bien visto por las personas adultas. Así que decidí tomar otro rumbo. Fui a otras congregaciones y escuché sus palabras, escuché sus razones y lo leía en la escritura. Mi vida empezó a dar un cambio, empezó a dar un cambio en referencia a mi comprensión de Dios y la escritura. Entonces abandoné a los ídolos de barro, de cobre, de plata y de oro. Y empecé a tener otro entendimiento diferente. A partir de los 8 años, cada domingo me gustaba ir a las congregaciones donde enseñaban, donde instruían con otros niños. Y yo me la pasaba mucho tiempo estudiando la escritura. Y fui tomando ese camino, ese derrotero, el camino hacia Sión, el camino hacia el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos de ser como Dios dice que seamos, pero el deber es una cosa y el serlo es otra cosa. Cuando nuestro corazón es transformado, podemos darnos cuenta de que no somos más grandes ni más pequeños, que todos somos quebrantadores de la ley de Dios, pero hay dos tipos de pecadores: el pecador arrepentido y el pecador que practica el pecado y que no se arrepiente y que usa estrategias para engañar, para mentir, para robar, para sacar la mejor parte para sí mismo, sin importar cuánto lastime a las demás personas. Hacen de esa operación una forma de vida. Pero el pecador arrepentido es diferente, porque en su mente está no quebrantar la ley de Dios, transformarse conforme a los pensamientos de Dios, vestirse conforme a principios espirituales, comprendiendo la enfermedad espiritual, así como la salud espiritual. Necesitábamos poner orden en nuestras mentes y en nuestros espíritus. Y aunque yo no comprendía gran cosa ni razonaba gran cosa a esa edad, sentía una energía diferente que yo no comprendía. Venía de la congregación, pero sentía esa energía y me subía a los árboles y todo me parecía tan bonito, pero yo no sabía por qué. ¿Por qué había ese cambio? ¿Por qué estaba esa energía en mí? No lo entendía. Pasaron muchas cosas interesantes en mi vida a partir de trabajar conmigo mismo y con otros. Éramos diferentes. Mi vida se tornó más solitaria que antes porque
Me encantaba tanto estudiar la escritura, me encantaba tanto leer la historia de Jesús, que así como para algunos sus, ah, sus superhéroes fueron Superman o la Mujer Maravilla o Batman, pero para mí, mi héroe favorito era Jesucristo. Y yo quería ser como Jesús. Claro que mi idea de él era tan pobre, pero me parecía fantástico con esos poderes que él tenía y sobre todo la forma en que se expresaba. Todo esto me fue llevando poco a poco a conocer mejor la escritura conforme fui avanzando, conforme fui creciendo, fui estudiando, fui estudiando las enseñanzas y las doctrinas de Sion, del reino de Dios. Y hoy en la reflexión nos dice, pues, que debemos de tener cuidado de las ovejas de Cristo, que debemos de tener cuidado del ignorante del Señor, que tenemos que darnos cuenta de que ambos son importantes en el reino de Dios, el que no conoce como el que conoce. Porque si bien Dios trae a las personas sin un conocimiento claro de Dios, es para que nosotros instruyamos. Una de las ilustraciones que me enseñó a entender que yo no era tan importante es cuando alguien dijo, ¿qué es más importante, el pianista o el que toca el piano? Si en una noche, si en una noche, ah, en un concierto de piano, un hombre lo toca fabulosamente y entonces el hombre se va y deja al piano ahí solo. ¿Le estarán aplaudiendo al piano? No, el piano es un instrumento, pero quien lo toca es verdaderamente el maestro, a quien están aplaudiendo. Por eso nosotros solamente somos instrumentos de Dios y no somos más importante que el mensaje. El mensaje es más importante que nosotros mismos. Escucha el mensaje y no tengas temor del mensajero. Cuando escuchamos el mensaje de Dios y lo analizamos y lo desmenuzamos, nuestra concepción acerca de Dios se engrandece y hay luz en nuestros corazones. Eso sí que es una gran maravilla. Por eso tenemos que llegar al punto donde nuestros corazones cambien y donde nuestra mente armonice con nuestro corazón, para que mente y corazón estén sujetos a Dios, a su voluntad. Y de esa manera nosotros podremos amar con sinceridad a todas las personas, tenerles respeto, respetar sus opiniones y sus puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo con ellos, pues tienen derecho a la expresión. Y créanme que ese derecho no se lo dio la ley del hombre, ni la ley de las Organizaciones Unidas, ni ninguna otra institución humana, sino Dios. Dios le dotó al hombre de la libre expresión, pero también le advirtió
sobre la expresión de muerte y la expresión de vida y las consecuencias, porque daremos cuenta de todo lo que nosotros hablamos. Así que estamos en este tenor de las cosas, queriendo nosotros hacer la voluntad de Dios. A Dios sea la gloria, Jesucristo mi Rey, a Él sea la alabanza y la honra, por siempre y para siempre. Amén. Bueno, ahora vamos a irnos al tema. El tema es borrachera emocional. La compañera Ángeles, que está con nosotros, va a compartirnos la lectura el día de hoy. Adelante, Ángeles. Gracias. Lograr la abstinencia es tan solo el fin del principio. El verdadero camino hacia la recuperación comienza en el momento cuando se alcanza una absoluta convicción de la abstinencia, cimiento donde se construirá el edificio de la sobriedad. Hace aproximadamente 2 décadas publicamos en la revista Plenitud, órgano oficial de los Alcohólicos Anónimos, la primera versión del síndrome de la borrachera seca. Casi 20 años después de seguir trabajando en programas de posttratamiento externo para rehabilitación de alcoholismo y otras adicciones. Habiendo asimilado nuevas experiencias y desarrollando más observaciones, consideramos necesario realizar una segunda versión del síndrome, corregida y aumentada, integrando un total de 12 síntomas, 4 más que la primera versión, con el objeto de hacer más comprensible y más completo este fenómeno psicológico que, lamentablemente, continúan presentando muchos alcohólicos, miembros de Alcohólicos Anónimos, quienes solo se conforman con dejar de beber, pero que continúan presentando muchos defectos de carácter que les impide un despertar espiritual para madurar emocionalmente y que los sigue haciendo caer en una conducta inapropiada e indeseable como cuando se emborrachaban. Y no es que en el artículo anterior no se consideraran los 4 síntomas que se han incorporado, sino que se mencionaban implícitamente en la lista original de los 8. Lo que hacemos ahora es mencionar el fenómeno de una manera más clara, dándole un nombre propio al defecto de carácter para que al lector le quede más claro, puede identificarlo mejor y de esa manera poder eliminarlo. La primera versión del síndrome de la borrachera seca está publicada en el número 5 de la revista Plenitud, México, Distrito Federal. Ha sido también editada en los compendios de la revista llamados Lo Mejor de Plenitud. Por otro lado, en Alcohólicos Anónimos, el número 12 es muy especial. Tenemos los 12 pasos, las 12 tradiciones, las 12 promesas, las 12 cosas que no hace Alcohólicos Anónimos, etcétera. Será muy bueno de hoy en adelante acostumbrarnos a hablar de los 12 síntomas de la borrachera seca. Y es que es muy importante para un alcohólico en recuperación aspire verdaderamente a la sobriedad y no se quede en la mediocre inconformidad de la abstinencia. Si es difícil dejar de beber, es mucho más difícil crecer emocionalmente para alcanzar la madurez. No se olvide que la combinación de abstinencia de alcohol y cualquier otra droga, más la madurez emocional del individuo, es lo que constituye verdaderamente la sobriedad. Tan fundamental es que un alcohólico en recuperación conozca estos 12 síntomas de la borrachera seca que me voy a permitir publicar. En los siguientes números de la revista, un artículo específico para cada uno de los síntomas del síndrome de la borrachera seca. En este artículo solo presentamos la lista de los síntomas y explicaremos breve y rápidamente cada uno de ellos. Primer síntoma: inmadurez e infantilismo, detención del crecimiento emocional
hipertenencia de las dependencias. Es el síntoma esencial de la borrachera seca, la incapacidad de crecer emocionalmente, aunque ya no bebe. El alcohólico sigue siendo un niño en su manera de pensar, de manejar sus emociones y de actuar. Al seguir siendo un niño en lo emocional, no podrá comportarse como un adulto responsable que puede alcanzar sus objetivos de vida. Como buenos bebés emocionales, estos alcohólicos siguen dependiendo de figuras tales como su madre, su padre, sus hermanos, su esposa, sus amigos, su jefe, etc. Esta dependencia impide que obtengan dos condiciones fundamentales en la sobriedad, que son la autonomía y la responsabilidad. Al estar atados emocionalmente a otras personas, continúan culpando a estas de sus fracasos existenciales y siguen jugando el papel de víctimas. Gracias, Ángeles. Gracias. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta de esta actitud que nos habla el sexto paso, que debemos dejar de ser niños emocionalmente hablando para ser hombres y mujeres maduros en sus emociones. O vaya, hombres y mujeres espiritualmente maduras. Cuando se hizo el estudio de los psiquiatras y psicólogos acerca de los alcohólicos, sobre qué características había en ellos, una de las características que no le gustó a los alcohólicos fue el que tuvieran un infantilismo, es decir, que se hubieran quedado en la edad del niño y que actuaran como niños. Siendo adultos, éramos berrinchudos. Siendo adultos, éramos quisquillosos. Éramos como adolescentes y pensábamos como niños. Y aún así, nuestra fe era muy crédula. Creíamos rápidamente a lo que las personas decían. No comprobábamos para ver si era verdad o no era verdad. Teníamos un infantilismo. Éramos infantiloides, una deformación del pensamiento infantil. ¿Por qué había sucedido esto? Pues simplemente había sucedido porque era parte de nuestro crecimiento. Habíamos aprendido a depender de mamá, de papá, de los amigos, de las amigas. Habíamos aprendido a depender de ellos y nos sentíamos celosos cuando nuestras amigas o amigos tenían amistades. Cuando estábamos platicando a gusto o tranquilos con una persona que nos agradaba, entonces sucedía que llegaba otra persona y no era nada agradable eso. Queríamos que nuestra amiga o nuestro amigo solamente estuviera para nosotros. Estábamos practicando una dependencia emocional. Hay personas que ya tienen 40, 50 años y siempre están con mamá o dependen de papá. Se han convertido en seres irracionales. Irracionales en el sentido de la falta de responsabilidad ante la vida. Porque tienen a mamá que lo arregla todo o a papá que lo arregla todo. Luego, cuando se casan, ven a sus esposas o esposos como papá o como mamá y consideran que ellos tienen el deber de darle todo lo necesario para la vida y empieza esa dependencia emocional. Cuando mueren estos protectores
las personas sufren mucho porque se murió su ideal, se murió su protector, se murió su Dios. O a veces no se mueren, sino simplemente se hartan y los abandonan, porque ya es imposible vivir con ellos de esa manera. Regularmente, cuando el adolescente no sabe resolver su problema, se convierte en un adicto al alcohol, en un adicto a tendencias autodestructivas, porque busca llamar la atención, busca llamar la atención de papá, de mamá, de la familia, y se conmisera. Sienten autolástima y culpan a las demás personas de su falta de responsabilidad. Este síntoma es grave, pero los podemos ver en los diferentes grupos. Esta acción de los enfermos, que siendo ya adultos de 20, 30, 40, 50, 60 u 80 años, siguen siendo infantiles, siguen haciendo, siguen siendo protagonistas de una película donde ellos quieren ser el héroe. Esto no nos permite crecer, no nos permite desarrollar una experiencia espiritual. Estamos atorados en eso. Por eso el paso 6 nos dice claramente, estuvimos enteramente dispuestos a permitir que Dios nos liberara de nuestros defectos de carácter. ¿Cómo exactamente podemos nosotros hablar de esto? ¿Cómo exactamente podemos comprender esta situación? Realmente no podemos comprenderla a cabalidad porque no nos damos cuenta de lo irracionales que somos hasta que alguien nos hace ver la diferencia. Así que dentro de este síntoma de infantiloides, de formaciones infantiles, pensamientos deformes e infantiles, no encontramos ninguna herida. Solo encontramos pensamientos torcidos. Hemos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar, como dice el primer paso. Teníamos que aprender a desarrollar la madurez emocional, aceptando la realidad que habíamos vivido. Si habíamos sido abandonados, teníamos que enfrentar el abandono. Teníamos que enfrentar el abandono como una situación real que cualquier ser humano puede vivir y que tarde o temprano lo tendrá que vivir. Sea porque lo dejaron en la puerta de un lugar, sea porque lo dejaron en un basurero, o sea simple y sencillamente porque sus padres tuvieron un accidente, o sea porque sus padres se separaron y quedaron los niños a merced de otras personas, o tuvieron que ir a un orfanatorio. Todas esas cosas son abandono. Sin embargo, cuando las personas tienen una fijación infantil de su vida, tienen lástima del niño que fueron y que ya no son. Están viviendo fuera de su realidad. Les duele vivir la realidad, porque el hecho de acordarse del dolor del abandono que sufrieron hace que ellos no vean en lo que ellos están fracasando, no por el abandono, sino por su falta de responsabilidad en el presente. Son sus pensamientos los que los tienen atado al pasado, a su infantilismo. Y
creen o consideran que eso es muy romántico y se revuelcan en su autoconmiseración. Se golpean con el palo de la lástima de sí mismos y sufren. Así que en su mente hay todo un dramatismo, una exageración de un evento que no pueden soltar porque no saben qué hacer si lo sueltan. Tendrán que enfrentarse a su responsabilidad de vivir dentro de una realidad y no dentro de una fantasía del ayer. Así podemos ver este síntoma. Tenemos que ser sinceros y enfrentarnos a la realidad. Yo no soy la extensión de mi madre, ni de mi padre, ni de mi maestro, ni de mi hermano, ni de mi amigo. Soy un ser independiente. Respiro independientemente a mi madre. Pienso independientemente a mi madre o a mi padre. Pienso independientemente a cualquier otra persona. Soy autónomo. Pero cuando me apego a las personas, dejo de ser autónomo y transgredo las autonomías de otras personas. Y entonces quiero tener una mamá, quiero tener una niñera y no una esposa. Y claro que estos pensamientos no están claros en el enfermo alcohólico, no están claros, pero sus berrinches son evidentes. Siempre con su cara de amargura porque no obtiene lo que quiere. Y cuando se encapricha en algo y lo tiene, en cuanto lo tiene una insatisfacción de la vida. Qué terrible es vivir en la dependencia emocional porque no han aprendido a desarrollar un amor propio y hacerse responsables de su salud mental, de su salud espiritual. Sigamos con el siguiente síntoma. Gracias, Ángeles. Segundo síntoma. Dice, actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. La deshonestidad es un mal hábito que adquiere el alcohólico durante el desarrollo de su enfermedad. Engañamiento, inventa, protesta, perdón, engaña, miente, inventa pretextos, promete y no cumple. Hace trampas, no respeta las reglas del juego, pide prestado y no paga. Ofrece mordidas para evitar ser detenido y practica otro tipo de corruptelas, etcétera. Esta inercia de deshonestidad permanece aún después que el alcohol deja de beber. Le sigue mintiendo a su esposa, continúa sin pagar sus deudas, persiste las promesas incumplidas, entre otros. Con frecuencia sigue mintiendo a su terapeuta o dice mentiras en su grupo. Le cuesta mucho trabajo la práctica cotidiana de la honestidad. Lo más grave del caso es que muchas de estas mentiras él se las cree, persistiendo esta actitud de evadir su propia realidad y no aceptarla. La mentira es una herramienta que usa cotidianamente el enfermo adicto. La mentira está siempre presente para evadir su realidad, para, para, no solamente para evadir su realidad, sino también para esconderse,
para que no les descubran quién es realmente. Tiene sueños donde él es el grande. Representa un papel que no le pertenece. Se hace pasar por intelectual o conocedor de un tema. Y si es un trabajador y no es un intelectual, se hace pasar por el mejor de los trabajadores. Él es el que siempre tiene la razón dentro de su trabajo. Y si por casualidad hace bien su trabajo, alardea de eso y trata de pisar a los demás diciendo que no hay otro como él dentro del trabajo. Alardea de lo que gana, exagera su situación, está lleno de orgullo y altivez. Y la mentira está ahí. Y en la exageración está su mentira. Es un actor, es un hipócrita que sabe bien que no merece el honor que le da la sociedad. Pero él sigue jugando ese papel porque se ha creído su mentira de que él es un ganador, de que él es un triunfador. En sus sueños siempre él es un ganador, pero lamentablemente dentro de su conciencia y su corazón sabe que eso no es cierto, pero ha aprendido a cubrirse a través de la mentira. Aprende a decir una mentira como si fuera una verdad y a pesar de que las cosas sean evidentes, él lo niega. Como la persona que toma alguna cosa que estaba en una mesa al visitar a una persona. Toma un dinero o una pluma o algo de ahí y lo agarra y lo esconde. Y entonces alguien lo ve que lo hace y va y le dice al dueño de la casa. Y el dueño de la casa le dice, oye, ya deja de jugar, dame el dinero que estaba ahí y que tú agarraste. Yo no he agarrado nada. ¿Por qué me acusas de ser ladrón? Yo no he agarrado nada. Eso es una mentira. No he agarrado nada. Entonces la otra persona dice, es que te han visto. Pues yo no lo he hecho. Es una mentira. La persona que diga que me vio está mintiendo. Así de mentiroso es la persona. Las personas saben que sí es verdad, pero no siguen el juego. Simplemente lo dejan ser. Pero ya tendrán nociones de él. Algunas personas dicen, me cuesta trabajo creer que esta persona sea así. Cuando esta persona viene, tengo que esconder las cosas de valor que están en casa, porque luego desaparece y dice que él no fue. La mentira siempre lo defiende, siempre se excusa cuando tiene que faltar a algún sitio, siempre inventa situaciones para no hacer lo que le corresponde hacer. Siempre está evadiendo su responsabilidad. En el trabajo se hace hacedor de chistes o de chismes para que en el momento que le corresponde trabajar, no hacer el trabajo. Y se distrae hablando o diciendo situaciones de otras personas. Este defecto de carácter, el ser mitómano, es un defecto de carácter que las personas adquieren como una herramienta de tomar fácilmente para chantajear, para controlar, para estafar, para robar. Y las personas que mienten acerca
de su situación amorosa. Personas que están casadas, pero que dicen que no están casadas o que se están divorciando. Estas cosas pasan, así suceden. El enfermo tiene un síntoma grave que es evidente para todos, excepto para él, hasta que se encuentra con la horma de su zapato. Es decir, llega a un grupo y empieza a escuchar y es como si lo estuvieran delatando. Y aunque trata de evadirse, recuerda la forma en que él es y eso le lastima. Y lo más factible es que tenga la sensación de estar descubierto y mejor quiera irse del lugar y no quedarse en el lugar porque está escuchando verdades que él nunca ha querido aceptar. Este síntoma de la enfermedad donde los instintos se rebelan ante la verdad y quieren seguir escondiéndose porque la luz ha llegado a sus vidas. Por eso las personas tienen graves problemas cuando llegan a un grupo, porque sienten, pues, se sienten descubiertos y no saben cómo actuar realmente. Con el tiempo, si ellos logran una capacidad de honestidad, empiezan a cambiar esa situación, cambiando su manera de pensar por la forma en que los principios nos hablan o por la forma de conceptualizar a un nuevo Dios. Seguimos con el siguiente síntoma, por favor. Tercero, amargura e insatisfacción emocional por presencia de los resentimientos. A pesar de que ya no bebe, el alcohólico no logra alcanzar esa plenitud de vida donde siente la satisfacción por vivir. Está descontento, inconforme, con muchas áreas de amargura en su vida y sin poder saborear las mieles de la sobriedad. Dejar de beber para él constituye una obligación más que una convicción y la recaída suele ser frecuente entre los insatisfechos existenciales. Además, guarda aún muchos resentimientos de su vida pasada que no ha podido superar. Está enojado con la gente y con el mundo. Son los típicos borrachos secos, encadenados al pasado que no pueden aplicar el solo por hoy. Bueno, por un momento tuve que salir, Ángeles. ¿Me lees el encabezado del síntoma, por favor? Solamente alcanza a escuchar solo por hoy. Ok. Ujú. Tercero, amargura e insatisfacción emocional por presencia de los resentimientos. Ese es el Ok, título. está bien. Cuando nosotros no resolvemos las cosas, sino que las guardamos, las ocultamos o le ponemos ciertas barreras, no queremos hablar de eso. Queremos olvidar el pasado, pero de todas maneras el pasado nos acosa. ¿Por qué nos acosa el pasado? Bueno, porque hay una parte en nuestra conciencia que nos dice que las cosas no son como yo las creo y se vuelve una parte subconsciente. ¿Por qué? Porque la persona cauteriza su conciencia. Es decir, al principio la conciencia le reclama fuertemente, pero al no hacerle caso a la persona, la conciencia se va apagando. Cuando se termina de apagar la conciencia, entonces la energía de la repetición se fluye a través
de una memoria de reacción. Se crea una memoria de reacción y la persona se vuelve una persona iracunda, amargada y tiene una gran insatisfacción y un vacío que no sabe cómo llenar. No sabe de dónde viene eso. Le duele reaccionar como reacciona, pero en vez de buscar una ayuda, trata de cubrir eso diciendo que son los demás los que me hacen enojar, los que me lastiman, los que me maltratan, y por eso yo reacciono de esta manera. Ahí está el engaño, la falta de honestidad en la persona, la falta de honradez, de sinceridad en la persona, hace que convierta su vida en un bosque oscuro de soledad, de amargura. Busca aislarse, busca aislarse. Y eso de aislarse le produce a él una sensación grande de vacío. Por lo tanto, si él se droga o toma cerveza o descubre una salida como el sexo u otra cosa para llamar la atención de otras personas, entonces hace de ese vacío y de esa amargura, de esa, de esa emoción que no resolvió, que no gestionó adecuadamente, el resultado es ese, un defecto de carácter, que busca una satisfacción de momento y es una enfermedad grave en él, que pone en riesgo su propia integridad física, moral, económica, emocional, espiritual. Teníamos que enfrentarnos a nuevas cosas. Teníamos que enfrentarnos al cambio de esa situación. Pero ¿cómo lo haríamos? Sentíamos angustia y no sabíamos que era angustia, un dolor en el corazón. Sentíamos desesperados y temerosos. Nos sentíamos enojados y vacíos. Nos sentíamos menospreciados por las demás personas y por lo tanto llegaba la depresión y la tristeza, la ansiedad y la soledad. Pero cuando el alcohólico tomaba unos cuantos, unos cuantos botes de cerveza o lo que tomara, le hace sentir de momento que pertenece a un mundo diferente. Empieza a hablar de temas que no se acordaba, o su personalidad cambia y empieza a ser agresivo, y empieza a ser un gritón, llamando la atención de las demás personas. O si era tímido y prudente con la palabra, se convierte en un grosero, con malos hábitos. ¿Acaso esa es su verdadera personalidad? No, no es su verdadera personalidad. Es una deformación de su personalidad por el trastorno que produce el alcohol en su mente, por su falta de dominio personal. Su mentalidad cambia. Deja de ser cuerdo para volverse momentáneamente alguien que está fuera de sí. Cuando estamos hablando de síntomas de la borrachera emocional, nosotros estamos hablando de esos síntomas donde no bebes alcohol, pero sufres. Sufres por lo que dijiste, sufres por lo que hiciste,
Sufres por lo que no fuiste a hacer y tenías que hacer. Sufres por procrastinar tu trabajo o tus responsabilidades, por estar en una fuga constante de la realidad a través de un mal hábito. Por eso es que enfrentarnos a nosotros mismos para poder obtener honestidad es importante, pero solos no lo vamos a lograr. Necesitamos de la literatura, necesitamos de una persona que nos guíe en la comprensión del programa de recuperación. Necesitamos de alguien que comprenda el problema y que nos ayude a comprendernos cómo somos y qué sucedió en el pasado y qué está sucediendo en este presente, qué está aconteciendo y cómo podemos cambiar ese estatus de vacío interior. A veces ese vacío interior creen que es por la muerte de un ser querido o porque fueron injustos con ellos en su infancia. Y bueno, inventan muchas cosas, pero nada de eso es ese vacío. Ese vacío es una gran insatisfacción porque no sabe vivir acorde a la realidad y tiene una baja estima personal y un falso concepto de sí mismo. Por eso es que es importante enfrentarnos a la vida con las herramientas que el programa nos da, no para defendernos de las personas, sino para cambiar nuestra manera de pensar y tener buenas actitudes que nos ayuden a desarrollar sentimientos, emociones limpios y que nos hagan estar seguros y no en una incertidumbre emocional. Andar en la incertidumbre emocional es como caminar en la cuerda floja. Todos caminamos en la inseguridad emocional alguna vez y algunos caen de esa cuerda y se meten a una depresión o conmiseración, un berrinche que no entiende y no sabe que es un berrinche, no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de estar con otras personas, está metido en sí mismo, es un egocéntrico, está concentrado en sí mismo. ¿Cómo llegó a ese punto de destrucción? La realidad se encuentra en nosotros en la forma en que llegamos a ser egoístas, porque nosotros, nuestro instinto no creció o vaya, no llegó a ser egoísta. No, nuestro instinto desarrolló actos egoístas, pero el instinto no era egoísta, era un amor propio, pero se salieron de cauce porque no había quien los ordenara, quien los gobernara. Cuando nosotros despertamos a la vida de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, y al conocer cómo estos nos destruyen y nos construyen, cuando despertamos a esto, nuestra película ya rodó muchos años de vida ingobernable. Y ahora necesitamos modificar nuestras formas de pensar para poder aprender a tener dominio personal. En eso estábamos y en eso queríamos continuar, en la recuperación. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy y quiero agradecerle a Ángeles por apoyarnos, por ayudarnos con la lectura y a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Ahora va el tiempo
donde ustedes comparten algunos minutos, ustedes comparten y si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Pueden hacerlo con mucho gusto. Yo voy a cerrar la grabación en este momento por causa del anonimato y para que ustedes puedan hablar con entera libertad. No hay manitas levantadas.